Estimada comunidad jurídica, bienvenidos al segundo seminario de especialización en Derecho Contractual. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Rafael Lengua, quien es líder en el área de energía, minería y recursos naturales y ambiental y desarrollo sostenible en Perú, con amplia experiencia en temas mineros, corporativos, MIA y transacciones financieras del 2010 al 2012. Trabajó como abogado en Clíric Utlet y en el área legal de minera de Miski Mayo, y es asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, brinda asesoría legal y estrategia a empresas, instituciones financieras y fondos enfocados en la industria minera en sus inversiones, transacciones, proyectos y operaciones en el Perú. Es colegiado como abogado en Perú y en Nueva York. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Solo una precisión en el CV. Fui asesor, no soy, para que quede claro ese pequeño dato. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las regalías contractuales como un mecanismo alternativo de financiamiento en la industria minera, ¿no? Este es un mecanismo relativamente reciente que viene usándose cada vez más en la industria como una forma de financiamiento, particularmente de los proyectos de exploración, pero también de operaciones en marcha. ¿Qué temas vamos a tocar hoy día? Bueno, una pequeña introducción, vamos a hablar de las regalías, vamos a hablar de su tratamiento bajo las normas peruanas, y luego finalmente tocaremos cuál es la estructura típica de estos contratos de regalía, ¿no? Las regalías mineras son una forma de contraprestación variable a favor de los vendedores de concesiones para concederles un derecho sobre una parte de los flujos que se puedan generar en el futuro por la producción y venta de minerales. Este ha sido el uso, digamos, tradicional e histórico de las regalías como una forma de contraprestación variable a favor de los vendedores. ¿Por qué se usaban las regalías? Porque básicamente valorizar concesiones mineras cuando están en una etapa muy temprana de prospección o exploración es muy difícil. No se tiene suficiente información para poder determinar el valor, entonces las regalías ha sido una manera en la que típicamente se han acercado los intereses de vendedores y compradores, ¿no? Pero recientemente es que se viene usando como un mecanismo alternativo de financiamiento para proyectos y empresas mineras, ¿no? ¿Quiénes son los que dan estos financiamientos? Son básicamente empresas, fondos de streaming y royalties, que hay varios, y algunos fondos de private equity focalizados en la industria minera, ¿no? A ver, creo que es importante entender y diferenciar lo que son las diferentes formas de financiamiento de un proyecto minero, ¿no? La etapa de exploración es la primera etapa de la minería, es básicamente la etapa donde se perfora y obtiene información respecto de los recursos minerales y reservas que existen en un determinado yacimiento, ¿no? Para financiar proyectos de exploración se tienen que entender los riesgos del proyecto y además las oscilaciones en los ciclos de los precios del commodity, ¿no? Las fuentes tradicionales de financiamiento no están disponibles para los proyectos de exploración, es decir, un proyecto de exploración nunca va a poder financiarse en un banco, y el project finance típico solo está disponible para proyectos que cuenten con un estudio de factibilidad bancable. Eso es un estado del proyecto bastante avanzado. De hecho, hay pocos proyectos que están en esa etapa, ¿no? Entonces, las estructuras de financiamiento tradicionales y project finance no funcionan para los proyectos en etapa temprana porque no hay un flujo de caja, no hay un nivel de certeza sobre su viabilidad y básicamente el único respaldo que tendría el financiamiento son los activos vinculados al proyecto de exploración minera, que si no hay minerales debajo de la tierra no valen nada, ¿no? La ventaja de las regalías es que además, a diferencia de lo que es emisión de equity, no conllevan una dilución de los accionistas, ¿no? Básicamente, ¿qué función, qué significan las regalías, ¿no? Como mecanismo de financiamiento? Básicamente es un pago a la empresa a cambio del derecho a recibir de ellos un pago equivalente a un porcentaje de los ingresos obtenidos por la venta de mineral. Digamos, yo le doy $5 millones a una empresa minera y la empresa minera me promete que durante toda la vida útil de la mina me va a pagar el 3% de sus ingresos como regalía, ¿no? Digamos, si estamos hablando de una mina, por ejemplo, del tamaño de Las Bambas, eso es muchísimo dinero, ¿no?
¿Qué complejidades tiene la realidad? Lo primero es la valorización, ¿no? ¿Cómo valorizas una realidad? Es bastante difícil, porque traer a valor presente esta expectativa de una realidad que no se sabe si se va a llegar a producir o no es bastante complejo, ¿no? Obviamente las realidades están sujetas a los riesgos del proyecto minero, o si el proyecto minero no sale, sea porque, digamos, no es económicamente viable, hay un conflicto social, no se obtienen los permisos, la razón que sea, la realidad nunca se va a cobrar, ¿no? Y obviamente hay un riesgo crediticio también. Si el deudor de la realidad no paga, hay que cobrar esa realidad como se cobra cualquier deuda, ¿no? ¿Cómo están tratadas las realidades contractuales mineras en el Perú? ¿Ya? Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no hay una regulación expresa en el Perú sobre las realidades contractuales mineras, ¿ya? Por lo general, y esto ha sido más en la práctica de los abogados que trabajan en la industria, han sido vistas como una carga sobre la concesión minera, ¿ok? Carga, digamos, entendida como una carga de naturaleza real. Y ahí es donde yo tengo una tesis diferente, que es que las regalías mineras no pueden ser una carga de naturaleza real. Primero, los derechos reales, como ustedes saben, se rigen bajo un sistema de números clausus, ¿ok? No existe una norma que le asigne a las regalías contractuales mineras la naturaleza de carga real. Los particulares, por contrato, no pueden crear un derecho real si la ley no le otorga esa naturaleza, ¿no? Entonces, las regalías mineras no son cargas de naturaleza legal. Por más que las partes en el contrato digan que esta regalía es una carga, eso no cambia su naturaleza jurídica. Por más que esa carga, dicha de esa manera en un contrato, se inscriba en registros públicos, tampoco cambia su naturaleza. Básicamente, esa inscripción es para fines de publicidad. Entonces, la naturaleza jurídica de las regalías contractuales no es real, sino más bien es obligacional, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la persecutoriedad? Porque es un tema súper importante para las regalías, ¿no? La persecutoriedad es una condición natural de los derechos reales, o en algunos casos es una condición que se atribuye por la propia ley, como por ejemplo el contrato de opción, ¿no? No es un derecho real, pero el contrato de opción, si se inscribe en registros públicos, persigue al bien, ¿no? Entonces, si las regalías contractuales son de naturaleza obligacional, ¿qué pasa si la concesión minera a la cual está vinculada esa regalía es transferida a un tercero? Por la sola transferencia de esa concesión minera, el nuevo adquirente de la concesión tiene que pagar la regalía. No, porque nuevamente no tiene esta característica real y esta persecutoriedad, ¿no? Hay una tesis que algunos abogados sostienen, que es que básicamente esta persecutoriedad está atribuida por el artículo 163 de la Ley General de Minería, que dice que los contratos mineros constarán en escritura pública y deberán inscribirse en el registro público de minería para que surtan efectos frente al Estado y terceros, ¿no? Entonces dice, como dice y terceros, si un contrato minero que contiene una regalía se inscribe, surte efectos bajo terceros. Esta es una interpretación bastante cuestionable. Creo yo que no tiene base legal, ¿no? Cuando el artículo 263 se refiere a terceros, se refiere básicamente a la función de publicidad de los actos inscritos para conocer su existencia y contenido, ¿no? Ahora, ojo, el que no tenga persecutoriedad, la regalía no significa que si uno inscribe un contrato de regalía, esa inscripción no tiene ningún valor, ¿no? Lo tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que ese contrato estuviese inscrito en registros públicos y el contrato tuviese una prohibición de una limitación para transferir la concesión minera sin autorización del transferente, y se transfiriese, o sin, por ejemplo, respetar el pacto de regalía, y se transfiriese esa concesión minera, el adquirente no podría alegar buena fe, ¿no? Entonces, el adquirente, el transferente originario podría resolver el contrato y el adquirente no tendría capacidad de alegar buena fe porque ese pacto está escrito y es del conocimiento público, ¿no? Entonces, digamos, básicamente, cuando ya habiendo dejado claro que las regalías tienen naturaleza obligacional,
¿cuándo es que se pactan o se crean estas realidades mineras? Hay tres casos, ¿no? O sea, primero es cuando el proyecto está en etapa de exploración, ¿no? Y otra es cuando está en operación. Pero ¿qué hechos se requieren para que la realidad sea eficaz y exigible? Número uno, que se haya completado el desarrollo del proyecto minero, es decir, que haya una mina. Si no hay una mina, nunca se va a poder cobrar esa realidad. Número dos, que la operación minera haya comenzado producción comercial, es decir, que ya haya producción y venta de los minerales, ¿no? Y esa venta, número tres, efectivamente genere ingresos, ¿no? Porque las regalías se computan por lo general sobre los ingresos y requieren una operación minera en marcha, ¿no? Si son, habiendo dicho que son un derecho de crédito, ¿cómo se transfieren? Bueno, a través de una cesión de derechos, ¿no? O eventualmente también se puede manejar a través de una cesión de posición contractual, ¿no? ¿Cuáles son los remedios al incumplimiento de un pacto de realidad? Bueno, son los remedios pactados por las partes, en base a la autonomía privada en el contrato y obviamente de manera supletoria lo que establece el Código Civil, ¿no? Por ejemplo, interés moratorio o la resolución del contrato, ¿no? El escenario de insolvencia es otro escenario interesante porque ¿qué pasa si la empresa deudora de la regalía entra en insolvencia? Dado que la regalía es una obligación que se va devengando en el tiempo, es decir, en cada periodo, por lo general mensual, si la empresa entra en insolvencia y por entrar en insolvencia para sus operaciones, el titular de la regalía no tendría, salvo por el último periodo devengado, algún derecho de crédito relevante para participar en la junta de acreedores, ¿no? Esos son un poco los comentarios sobre el tema legal. En el Perú es un tema complejo que requiere, digamos, bastante análisis y cuidado al momento de diseñar estas estructuras y contratos, ¿no? ¿Cuál es la estructura típica de los contratos de regalía? Básicamente hay algunos tipos de regalía bastante usados en el mercado. El primero es lo que se conoce como regalía fija. Básicamente es una suma dineraria por cada unidad de medida vendida, ¿no? Por ejemplo, $0.5 por cada tonelada de cobre, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego hay una regalía bruta, que se calcula como un porcentaje del precio de los minerales vendidos sin deducciones por costos de procesamiento o transporte. Básicamente esta regalía se usa en el caso de minerales que pueden ser vendidos sin mucho procesamiento, ¿no? La regalía más común es la regalía NSR, que es Net Smelter Returns, o retorno neto de fundición, que es basada en los ingresos que recibiría un operador minero por la venta de minerales a un off-taker, ¿no? Efectuando deducciones. Básicamente, ¿qué deducciones? Deducciones por transporte y por fundación o refinación de los minerales, ¿no? El porcentaje de estas regalías por lo general van entre 0.5 y 3% de los ingresos, digamos, menos las deducciones. En algunos casos hay también una regalía basada en las utilidades netas. Esta regalía no se usa mucho. Básicamente el problema con esta regalía es que todos los meses puede generar una controversia respecto de cuáles son las utilidades generadas y además hay un incentivo perverso para que el operador minero pueda inflar gastos y costos para pagar menos regalías. ¿Cuáles son los pactos típicos en estos contratos de regalía? Bueno, primero, las condiciones precedentes al desembolso. ¿Qué son las condiciones precedentes? Las condiciones precedentes son básicamente hechos que se tienen que materializar, hechos o acciones, ¿no? Que se tienen que materializar o no materializar también en algunos casos, es decir, hay hechos que se tienen que materializar y en otros casos hechos que no se deben materializar para que el contrato, digamos, y en este caso el desembolso del dinero sea exigible y sea realizado por el financista, ¿no? Que en este caso sería el fondo de royalties o el fondo de private equity, ¿no? Las condiciones precedentes son diferentes a las condiciones suspensivas reguladas en el Código Civil. Ojo, tienen una naturaleza distinta. La condición suspensiva suspende la eficacia del contrato. Las condiciones precedentes son, como dije, hechos o acciones que se tienen que dar o no dar para que haya una obligación que tenga que ser cumplida, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son las condiciones? Que lo que se sabía al momento en que se firma el contrato
se mantenga en la fecha de desembolso. Por lo general hay un periodo de tiempo de algunas semanas o en algunos casos meses entre la fecha de firma y la fecha de desembolso. Y dos, que no haya un efecto sustancialmente adverso, es decir, que no haya algún hecho, evento, circunstancia que afecte, digamos, las operaciones, los negocios, la posición financiera o incluso en algunos casos los prospectos de la compañía, ¿no? El segundo pacto tiene que ver con la determinación y el pago de las regalías, ¿no? Esto es una cláusula bien importante porque, dado que es una contraprestación variable, las reglas para que esa contraprestación sean determinadas son muy importantes, ¿no? Porque si no hay claridad en las reglas, eso luego genera incertidumbre y potencialidad de conflictos entre las partes, ¿no? Como les dije antes, primero, estas regalías no van a ser exigibles hasta que se haya completado el desarrollo del proyecto minero, la operación minera comience su producción comercial y se generen ingresos por la venta de minerales extraídos de la concesión minera, ¿no? La determinación y el cálculo de las regalías la hace la empresa minera, ¿no? La empresa minera calcula cuáles son sus ingresos brutos, deduce las deducciones permitidas y le entrega al financista y le dice, mira, esto es lo que te toca por regalías, ¿no? Obviamente el acreedor siempre tiene derecho de revisar y eventualmente cuestionar esas determinaciones, pero quien hace el cálculo en un primer momento es la empresa minera, ¿no? Estos contratos tienen, como todos los contratos que tienen una naturaleza financiera, declaraciones y garantías. ¿Qué son las declaraciones y garantías? Son básicamente manifestaciones, declaraciones sobre situaciones fácticas o legales cuya finalidad es reducir la asimetría informativa entre el declarante y el receptor de la declaración. Como ustedes saben, en este tipo de transacciones hay alguien que le está dando dinero a otra parte a otra persona y al darle ese dinero necesita tener toda la información para poder generar la confianza de que ese dinero será devuelto, ¿no? De acuerdo a los términos del contrato, que en este caso será de acuerdo al pacto de regalías, ¿no? Entonces, estas declaraciones son elementos bien importantes y bastante útiles para reducir esa asimetría informativa, porque de lo contrario uno tendría que hacer un due diligence extremadamente detallado, ¿no? Luego también se regulan lo que son decisiones sobre la operación y el desarrollo del proyecto, ¿no? Estas básicamente son disposiciones que determinan que el operador va a tomar todas las decisiones con respecto a la exploración, desarrollo, operación del proyecto minero. Es decir, el titular de la regalía no tiene ningún tipo de injerencia, potestad o capacidad de limitar las decisiones y acciones del operador en lo que es gestión de su proyecto u operación minera. Pero sí, estos contratos normalmente lo único que te dicen es que, oye, está bien, tú tomas las decisiones, tú operas la mina, tú desarrollas el proyecto, pero hazlo, número uno, de acuerdo con la ley, que obviamente es como tiene que ser, y las buenas prácticas de la industria minera, que es un estándar básico, ¿no? Estos contratos tienen por lo general un derecho de recompra, ¿no? ¿Qué es el derecho a recompra? Básicamente el operador minero se reserva el derecho de recomprar la regalía, todo parte a un precio fijo durante un periodo de tiempo, básicamente antes de que comience la operación comercial. ¿Esto por qué? Porque, nuevamente, normalmente estas regalías se pactan en momentos donde hay poca información sobre la relevancia del proyecto. Entonces, nuevamente poniendo el ejemplo de las Bambas, ¿no? Imagínense que se creó una regalía para un proyecto como las Bambas, ¿no? Y se valorizó, y por esa regalía se pagaron 5 o 10 millones de dólares por el 3% de los ingresos de las Bambas, ¿no? Una vez que el desarrollador del proyecto tiene toda la información y se da cuenta de la real magnitud de esa operación minera y la cantidad de ingresos que va a generar, el operador se puede dar cuenta y decir, uy, me han pagado muy poco por esa regalía. Entonces, por lo general, estos derechos de recompra son a una prima sustancial, 2, 3 veces el monto entregado, para que el titular minero diga en ese momento, mira, prefiero pagar 30 millones de dólares por una regalía
por la que me dieron 10 millones en vez de pagarle el 3% de mis ingresos durante toda la vida útil. Entonces, este derecho de recompra es bien importante y es clave pactarlo si uno es la empresa minera, ¿no? Porque esa regalía puede terminar siendo muy cara y costando mucho. Se pacta también un derecho de preferencia, ¿no? Básicamente, si el titular, ¿no?, de la regalía recibe una oferta de compra por su regalía, normalmente se le da la oportunidad a la empresa minera de que sea ella la que recompre primero, ¿no? Se le da un derecho de adquisición preferente y tiene, digamos, bastante lógica y similitud con el derecho de recompra, ¿no? Hay disposiciones que regulan lo que es la entrega de información y un derecho de inspección, ¿no? Nuevamente, el titular de la regalía es básicamente un acreedor y entonces necesita tener información sobre la producción minera, los recursos, reservas, información financiera del operador para verificar, digamos, que todo está yendo de manera adecuada y correcta, y un derecho de inspección por si tiene alguna duda de que la información que le están entregando es correcta o tiene alguna duda respecto de cómo se está gestionando la empresa, es decir, si se está gestionando de acuerdo a ley o de acuerdo a las buenas prácticas de la industria, ¿no? Se establecen pactos también que regulan qué pasa en caso se transfieren las concesiones mineras. Hay restricciones a la transferencia de concesiones mineras. Generalmente se pacta que el operador no podrá transferir las concesiones mineras salvo que el titular de la regalía consienta la transferencia y el adquirente, el titular de la regalía y el operador celebren un acuerdo en virtud del cual el adquirente asuma todas las obligaciones del contrato de regalía. Para el acreedor, finalmente, para el titular de la regalía, si se transfiere la concesión, pero el nuevo titular de la concesión asume las obligaciones, digamos, eso debería funcionar, ¿no? En algunos casos también se pactan garantías como colateral para el pago de la regalía, ¿no? Por ejemplo, una hipoteca minera sobre las concesiones para mitigar el riesgo del incumplimiento del deudor, ¿no? Estas garantías, y eso ya se ve en la práctica, tienen complicaciones con los acreedores financieros, ¿no? O sea, normalmente la regalía se pacta en un momento bastante más temprano del avance del proyecto y luego puede generar problemas con bancos u otros acreedores que van a querer, obviamente, tener una garantía de primer rango, ¿no? Bueno, para terminar y luego abro el espacio para preguntas, ¿no? Lo primero que tienen las dos ideas claves que tienen que llevarse es que las regalías son un mecanismo alternativo de financiamiento que se usa bastante en la industria minera. Y lo segundo es que hay una falta de regulación expresa, no su categorización como una obligación, y que no tienen persecutoriedad, ¿no? Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su presentación del día de hoy. Hay una pregunta que dejaron en el chat de Zoom, creo que la leyó. Un ratito. Ya está. A ver si... La estoy viendo. A ver, me dicen, ¿hay un mínimo de los ingresos para considerar cuándo se le debe dar regalías a la contraparte? Como les digo, el porcentaje varía entre 0,5 y 3%. Eso se negocia, ¿no? Transacción a transacción la vas negociando dependiendo del valor de la regalía y las proyecciones que existan sobre el proyecto minero. Pero no hay un monto fijo, ¿no? Es un tema que se negocia. Sí, doctor, muchas gracias por responder la pregunta. Doctor, ¿algún artículo, libro, autor, informe que nos podría recomendar para entender este tema más a fondo? Sí, yo he publicado un artículo en el que básicamente desarrollo todos estos conceptos, lo publiqué en la revista Advocatus, lo pueden buscar ahí, ¿no? Si lo googlean mi nombre y ponen regalías contractuales, les va a aparecer rápidamente, lo pueden leer, todos los conceptos que han sido desarrollados en esta presentación, obviamente de manera bastante resumida en interés del tiempo de todos ustedes, están bastante más desarrollados en ese artículo y quien quiera lo puede revisar y puede profundizar los conceptos. Sí, doctor, muchas gracias por responder. Esas han sido todas las preguntas por parte del día de hoy. Agradecerle y esperamos contar con usted en próximos eventos. Muchas gracias, doctor. Gracias, que estén bien, cuídense. Buenas tardes.
Chao, chao.